¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Soy Fernanda Berley y soy mexicana. El arroz es de origen asiático, es el cereal más cultivado después del maíz, pero el más consumido para la alimentación del ser humano. Es un alimento básico en muchas gastronomías del mundo. En México forma parte de la canasta básica y lo consumimos principalmente como acompañamiento de platillos principales. Sin embargo, también puede ser el plato fuerte con alguna preparación especial. Hoy vamos a preparar arroz rojo a la mexicana, el que hacemos comúnmente en los hogares mexicanos, como les dije, para acompañar platos principales. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal, Fernanda Berley, cocinando para usted. La probadera amarás. Primero vamos a hacer un caldillo de jitomate. Para esto voy a utilizar 300 gramos de jitomates maduros, un pedacito de cebolla, que son aproximadamente 60 gramos, y un diente de ajo. Voy a añadir un chorrito de agua, únicamente para ayudar a la licuadora. Voy a preparar una taza de arroz. Hay que tenerlo medido porque así vamos a calcular también el líquido. El arroz primero se enjuaga y se deja escurrir hasta que esté seco. Lo vamos a freír con un cuarto de taza de aceite y lo vamos a mover todo el tiempo para que el dorado sea parejo. Miren, cuando el arroz tiene este color dorado claro, entonces vamos a integrar el caldillo de jitomate. Y en este momento añadimos sal al gusto, más o menos 1,5 o 2 cucharaditas de sal. Y también pimienta, la cantidad al gusto. Y vamos a esperar a que el caldillo de jitomate se reseque, moviéndolo de vez en cuando. Miren, cuando el caldillo de jitomate ya se resecó, podemos mover el arroz y se ve el fondo de la cacerola. Entonces vamos a añadir caldo de pollo casero. Esta es la taza que utilizamos para medir el arroz. Entonces van a ser 2 tazas de caldo, es decir, por cada medida de arroz va el doble de líquido. Movemos. Y vamos a esperar a que suelte el hervor. Cuando suelte el hervor, vamos a integrar chícharos. Yo voy a utilizar media taza de chícharos. La cantidad puede ser al gusto. También pueden añadir zanahoria picada. Mezclamos. Tapamos la cacerola y bajamos el fuego al mínimo. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se consuma el líquido. Esto le va a llevar aproximadamente 15 minutos, tal vez un poco más. No hay que moverlo en ningún momento ni destapar la cacerola. Después de 17 minutos aproximadamente, ya está listo el arroz. Podemos saber que ya está, porque si movemos el arroz a un lado, ya no vemos líquido en el fondo de la cacerola. Eso quiere decir que ya está listo. Antes de servirlo, lo vamos a dejar reposar unos 5 o 7 minutos, colocando la tapa de esta forma, dejando este espacio para que salga el vapor. Después del reposo del arroz, ahora lo vamos a esponjar. Es decir, con 2 tenedores vamos a separar los granos de arroz. Simplemente introducimos los tenedores al fondo de la cacerola y vamos esponjando el arroz. Hoy es un buen día para poder cocinar. una gran receta de su chef personal, Fernanda Berley, cocinando para usted. La probadera amarás y paseando andarás.
Fernanda Verley. la probadera. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Si tienes algún amigo o conocido que es de otro país, no dudes en compartirle estos videos porque lo va a encontrar con subtítulos en su idioma. Por ejemplo, si tienes algún amigo italiano y abre el video en Italia, los subtítulos van a salir en italiano. En el canal pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Recetas Mexicanas con subtítulos. Los subtítulos están en más de 20 idiomas. Soy Fernanda Verley y te espero en el próximo video desde México. Fernanda Verley.